Para ello, pues, les voy a mostrar los contenidos que se estuvieron compartiendo para la presente semana o las actividades que ustedes debieron de haber estado trabajando. Las actividades, pues, hacían referencia al uso de fórmulas y funciones. La semana pasada, pues, les comentaba yo de que en Microsoft Excel, pues, existen diferentes tipos de funciones, las cuales nosotros podemos estar utilizando conforme nosotros lo necesitemos dentro de un libro de Excel. Acá en el contenido de la semana pasada, pues yo les compartía lo que era el formato de celda, les compartía también el uso de la función sí, el formato condicional que nos sirve para utilizar las diferentes condiciones y la combinación de la función y la función o con la función sí. Luego, pues también examinábamos lo que era la función de búsqueda, buscar V, los tipos de referencias, que en este caso cuando estamos utilizando la función buscar V, en algún momento necesitamos modificar las referencias para que la función que nosotros creemos, pues automáticamente la podamos copiar, ya que si nosotros no utilizamos una referencia adecuada y nosotros queremos copiar la función buscar V, se nos descompone la fórmula, ¿verdad? Y por último, pues teníamos la creación y utilización de filtros, la configuración de la página. Sí, entonces, agradezco a Jennifer y a Kevin que ya están conectados. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta en relación a lo que había que trabajar para esta semana. ¿Lograron realizar sus actividades o hay algo que necesiten que yo les explique? Les voy a mostrar acá. En este caso vamos a empezar desde ahí, verificando quiénes ya entregaron sus tareas. En este caso solo tengo 2 tareas enviadas de la función sí y 2 tareas enviadas de la función buscar V. Vamos a revisar quiénes son las personas que hicieron entrega de esas tareas para poder verificar, ¿verdad? En este caso solo tengo a Harry y a Carlos con la función buscar V y de igual forma, pues en la función sí solo ellos 2 han enviado la tarea. Entonces, en el caso de Kevin, tenía entendido que Jennifer pues tenía dificultades para ingresar a la plataforma, por eso probablemente pues las tareas que aparecen acá no las ha entregado. Pero Kevin, ¿cómo vas con tus tareas? ¿Será que puedes comentarnos un poquito? Kevin, ¿puedes activar tu micrófono y comentarnos cómo vas con las actividades? ¿Necesitas que te apoye en alguna? Muy bien. Kevin, ¿estás por ahí, Kevin? Si puedes comentarnos por activando el micrófono o a través del chat, pues también puedes dejarnos un comentario. Muy bien, en lo que Kevin tiene algunas dificultades para escucharnos, solo déjenme ver que parece que algunos están teniendo dificultades para conectarse. Muy bien.
denme un segundo, solo voy a volver a mandar la invitación y ya continuamos. Profe, con eso de las tareas es de que yo he tenido problemas con el internet, no sé qué ha pasado y que me ha costado ver lo de la página, incluso ya le dije a mis papás, ¿va? Porque me imagino que el plan de internet está mal o está fallando y les dije que lo cambien porque si la página no me está cargando, Ah, entonces bueno. no sé si sea el problema del internet o de la computadora que yo estoy utilizando que no capta buena señal. Sí, pues, sí, lo más seguro es el internet. Fíjate que últimamente el internet, pues sí, estaba un poco malo en relación a la señal y en la velocidad que está dando. Entonces, sí tiene algunos detallitos ahí el internet, por eso es que muchas veces no se logra acceder a la página. Pero en este caso, pues sí, le recomendaría hacer lo posible por tener la conectividad. De igual forma, recuerden que yo aquí en la clase pues les explico cuáles son las actividades que tienen que realizar. Entonces pueden ir verificando en el video que les comparto sobre la clase grabada para que ustedes puedan observar cuáles fueron las actividades que tienen que trabajar y cómo se realizan. Como les digo, mi fin principal para que se realice la clase el día de hoy es que puedan salir ustedes de las dudas en cuanto a lo que yo les comparto. Ahí en la plataforma, pues yo les dejo los videos explicativos de cómo se realiza cada una de las operaciones para poder realizar los ejercicios. Lógicamente no están resueltos los ejercicios ahí en los videos, pero sí tienen la base para que ustedes puedan trabajarlos. Entonces, voy a tratar de que cuando estemos realizando las clases así como ahorita, pues ustedes puedan salir de la mayor cantidad de dudas que vayan teniendo. Si tienen alguna dificultad, no entendieron cómo se realizaba la fórmula, cómo se hacía la función, pues para eso es la clase, ¿verdad? No importa si son dudas anteriores, porque de repente alguien está trabajando con contenidos que vimos hace 15 días, no hay problema, de todos modos ustedes pueden hacerme las preguntas que ustedes necesiten para poder realizar en primer lugar sus actividades y en segundo lugar pues para que puedan tener el aprendizaje que yo pretendo al compartirle cada uno de los videos, ¿sí? Entonces voy a compartir nuevamente la pantalla para que ustedes puedan seguir viendo y vamos a ver los contenidos para la presente semana, ya que muchos pues no pudieron acceder, pues de todos modos yo estoy grabando la clase y se las voy a compartir más adelante. Vamos, solo voy a verificar si hay algún problema. Muy bien.
Bueno, entonces vamos a continuar y veamos acá. Entonces, les voy a compartir ahí nuevamente en la pantalla para que podamos observar cuáles son los contenidos para la presente semana. En este caso, los contenidos para la presente semana son los siguientes. Ya nos aparece ahí dentro de la plataforma, semana del 25 de mayo al 31 de mayo del 2020. Dice, en esta sección del curso se encuentran descritos los temas a trabajar durante la presente semana, relacionados a Microsoft Excel, con los cuales se concluye el uso de esta aplicación de Microsoft Office. Luego se observa el video, luego de observar el video, deja tu comentario en el foro. Entonces ahí tenemos un video. Como todas las semanas, yo les comparto un video motivacional, el cual ustedes tienen que ver y luego ingresar a este foro para dejar un comentario sobre lo que lograron observar y principalmente qué enseñanza les dejó o qué idea les da para tener una mejor vida, ¿verdad? O para realizar cada una de sus actividades de forma diferente. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Con estos temas que vamos a trabajar el día de hoy, terminamos lo que es, en este caso, Microsoft Excel. Para ello, les voy a explicar qué es lo que nosotros vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar lo que son los informes dinámicos, que es una tabla dinámica. También trabajamos lo que es la validación de datos, cómo validar datos a la hora de trabajar en una hoja de Excel. Trabajamos la inserción de gráficos, cómo crear un gráfico dentro de Microsoft Excel, la protección de la hoja de cálculo y por último, cómo grabar macros y asignarlos a diferentes formas en Microsoft Excel. Entonces, para esos temas, pues también aparecen dos actividades que tienen que realizar, una tabla dinámica y un ejercicio sobre inserción de gráficos. ¿Sí? Dos actividades que tienen que trabajar en Microsoft Excel para esta próxima semana. Entonces les voy a compartir ahí lo que es una hoja de Excel y vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿verdad? En este caso, vean, el primer tema hace referencia a que nosotros debemos de poder realizar dentro de nuestra hoja de cálculo informes dinámicos. Los informes dinámicos pues son aquellos informes donde nosotros vamos a poder interactuar o vamos a poder cambiar diferentes tipos de datos. Entonces voy a crear mi pequeña tablita así rápidamente para poder mostrarles cómo crear una tabla dinámica. Muy bien, entonces veamos, vamos a insertar unos datos, así unos datos de ejemplo para poder, en este caso, visualizar la forma de una tabla, ¿verdad? Vamos a poner aquí, por ejemplo, fecha, vamos a poner aquí ruta, aquí vamos a poner vendedor, aquí vamos a poner ventas y vamos a poner fechas, ¿va? 13 de marzo del 2020, 14 de marzo del 2020 y así sucesivamente. Las rutas van a ser, vamos a poner ruta 1, ruta 2, ruta 3 y esto que se vaya duplicando. Ruta 1, ruta 2, ruta 3. Muy bien. Los vendedores vamos a poner aquí a Juan, Pedro y Mario. Juan, Pedro y Mario. Y las ventas, pues les vamos a asignar unos valores. 2.500, 1.500, 800, 1.800, 200, 600, 700. Y esto que se duplique en todos los demás valores. Vamos a ver aquí si echó a perder la fórmula.
Muy bien. Entonces, ahora les voy a asignar el valor de contabilidad acá para que se vea que sales. Y bien, entonces ahí vamos a tener nuestra tablita de datos. Sí, esta tablita es pequeñísima, no tiene muchos datos, pero en este caso nos va a servir como base para nuestra tabla dinámica. Una tabla dinámica tiene la característica de que en este caso va a tener o va a contener dentro de sus datos los componentes de una tabla principal. Y esos datos nos van a servir para requerir una información precisa. Por ejemplo, si yo vengo acá y yo necesito saber cuánto se vendió en la ruta 1 durante las fechas establecidas. Probablemente para algunos sería fácil venir y detectar cuál es la ruta 1, irla sumando, pero ese procedimiento para esta tabla que es pequeña, pues no llevaría tanto tiempo. Ahora, por ejemplo, si los datos fueran muchos, aquí yo solo tengo 17 datos. Si fueran 200, 300 o 400 datos, ahí sí ya sería un poco más complejo. Estar buscando dentro de todos esos datos, pues ya tiene una complejidad más alta. Entonces, por eso Excel lo que nos permite es utilizar un informe dinámico con el cual yo puedo obtener esos datos sin necesidad de estar buscándolo manualmente, sino que le pido a Excel a través de unos procedimientos que lo busque, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, vean, yo voy a crear acá la tabla dinámica a partir de esta tabla. Para crear la tabla dinámica es muy fácil, crearla es muy fácil. Lo que tal vez tiene un poco de complejidad es manipularla o generar reportes a través de esa tabla dinámica. Entonces yo vengo a la ficha insertar y el primer grupo que me aparece es tabla dinámica o tablas, perdón. Y ahí tengo el primer botón llamado tabla dinámica. Simplemente le doy un clic y automáticamente selecciona el rango de la tabla de datos que yo ya tengo. Si no lo hubiera seleccionado, pues yo vengo acá, le doy un clic y selecciono mi tablita de datos. ¿Sí? Y con eso, pues yo ya tengo seleccionado el rango o la tabla. Dice, selecciona un rango tabla. Ya lo tengo desde acá. ¿En dónde voy a colocar mi tabla dinámica? Yo le voy a decir que lo deje en una nueva hoja de cálculo. Le doy un clic en aceptar y ya tengo creada mi tabla dinámica. ¿Sí? Ese es el procedimiento para insertar una tabla dinámica. Ahora, ¿cómo voy a generar yo los reportes? Si me doy cuenta, en esta nueva hoja, en la hoja 2 que se creó, en la parte del lado derecho nos aparecen campos de la tabla dinámica. Yo puedo ir definiendo qué campos quiero ver dentro de la tabla dinámica. ¿Qué toma como base los campos de la tabla dinámica? Nos toma como base la primera fila y que en este caso pues son los encabezados, ¿verdad? Si yo regreso a mi tabla dinámica, ahí aparecen, miren, fecha, ruta, vendedor y ventas. Entonces yo lo que quiero saber es la venta en cada una de las rutas según las fechas que tenía, ¿verdad? Acá abajo yo tengo las posiciones donde puedo tener cada uno de los campos. Por ejemplo, yo lo puedo tener como filtro, como columnas, como filas y como valores. Entonces, por ejemplo, yo voy a ir seleccionando cada uno de ellos o los puedo ir activando. Voy a activar todos. Y vean que ya me aparecieron todos. Solo que todos a la hora de que los activé, los asignó como filas. Entonces yo, por ejemplo, voy a dejar la fecha y voy a pasar la ruta como columna. Le doy un clic sostenido, aparecía en filas, lo jalo hacia donde dice columnas y automáticamente vean que ya me cambió. En este caso, en mi tabla dinámica, las rutas, porque ahora ya me aparece ruta 1, ruta 2 y ruta 3. Vamos a venir acá. Si ya no queremos ver alguno de los valores, por ejemplo, yo no quiero ver al vendedor, le quito el chequecito y entonces ya solo me tendría que aparecer, perdón, aquí se lo quité a ventas, a vendedor, y entonces ya solo me aparecen las fechas con las ventas en cada ruta y los totales, ¿verdad? Automáticamente, entonces yo ya sé que en la ruta 1 tuvo una venta de 11,850, la ruta 2 12,670 y la ruta 3 5,200. Y de esta forma, pues ya pudimos ver las ventas en cada una de las rutas según las fechas. Si ustedes quieren solo los totales, por ejemplo, yo no quiero ver las fechas, desactivo fechas y ya me deja solo los totales. Más adelante, por ejemplo, yo puedo seguir configurando mi tabla dinámica y yo quiero saber quiénes vendieron, ¿verdad? En este caso, jalo los vendedores a filas y entonces ya me aparece Juan, Mario y Pedro. ¿Cuánto vendió cada uno de ellos? El total de Juan fue 11,850, el total de Mario fue 5,200 y el total de Pedro fue 12,670. ¿Sí? Cada uno con la ruta específica, ¿verdad?
Entonces, de esta forma yo puedo utilizar mi tabla dinámica. Luego, pues si yo quiero intercambiar, por ejemplo, yo quiero pasar a vendedor a las columnas y la ruta a las filas, también lo puedo hacer. Y entonces ahora vean que los vendedores están en las columnas y las rutas están en las filas. Estamos con eso. Y eso entonces sería el primer punto en relación a informes dinámicos. Esta es una tabla dinámica. Si yo quiero generar un gráfico a través de esa tabla dinámica, puedo venir acá a la opción analizar de herramientas de tabla dinámica, le doy un clic en gráfico, gráfico dinámico, selecciono el tipo de gráfico que quiero insertar y automáticamente se inserta el gráfico. ¿Cuál es la característica de este gráfico? De que también yo lo puedo ir manipulando junto con la tabla dinámica. Si yo cambio, por ejemplo, la fecha, las fechas las voy a poner como filtros y aquí me aparecen todas. Yo quiero ver una fecha específica, por ejemplo, el 18 de marzo, cómo estuvieron las ventas. Lo selecciono desde este filtro y automáticamente, vean, ya me muestra que en 18 de marzo solo hubo ventas en la ruta 3 y que el vendedor pues fue Mario y ya me aparece ahí su gráfico, ¿no? Yo también puedo cambiar ese filtro desde acá donde dice fecha y, por ejemplo, quiero ver el 14 de marzo, lo selecciono desde el gráfico y también ya lo cambia, ¿verdad? Para mostrarme solo 14 de marzo. Todo lo que se modifique en el gráfico o en la tabla dinámica se va a ver representado en los dos, ¿sí? Y entonces eso sería lo principal en relación a los informes dinámicos, la facilidad que nos da de manipular esos informes para poderlos utilizar. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente y dice que lo siguiente pues sería la parte de la validación de datos. ¿Qué es una validación de datos? Una validación de datos me sirve en Microsoft Excel para indicar qué datos son válidos dentro de una fila o dentro de una columna o específicamente en una celda. Por ejemplo, voy a seleccionar yo estos cuadritos de acá, los voy a resaltar y aquí, por ejemplo, voy a tener la nota 1 y aquí voy a tener la nota 2 y en esta voy a tener el promedio. ¿Cómo calculo el promedio? Utilizando la función promedio de estas dos notas. Lógicamente, ahorita me da un error porque no he ingresado ningún valor. Yo puedo venir acá, ingreso las notas 75 y 95, ya me da un promedio de 85. Pero ¿qué pasa si en alguna de estas notas yo ingreso alguna palabra o no ingreso ningún dato? Puede ser que me dé un error, ¿verdad? Entonces, para evitar que nos dé algún error o que no nos realice un cálculo correcto, nosotros le vamos a indicar a Microsoft Excel que en estas dos celdas únicamente pueden ingresar números. Para hacer ese procedimiento, yo lo voy a hacer desde la ficha datos. Me aparece en el grupo de herramientas de datos un botón llamado validación de datos. Le voy a dar un clic a validación de datos. Por defecto, todas las celdas vienen para que acepten cualquier valor y yo lo voy a cambiar porque le voy a decir que solo puedo ingresar números enteros. ¿Y qué valores van a ser de los números enteros? Va a ser entre los datos, tengo varias opciones para seleccionar. Yo voy a dejar la opción entre y solo pueden ingresar notas entre 0 y 100 puntos. Entonces, pues ahorita lo voy a dejar así, le voy a dar un clic en aceptar. Y entonces ahora, por ejemplo, si yo trato de ingresar la nota, que sería 60 y 95, me deja ingresarlo perfectamente. Pero ¿qué pasa si yo trato de ingresar alguna letra? Pongo letras acá, le doy enter, automáticamente me da un error. Y me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Y automáticamente ya no me deja hacer nada, ¿verdad? También si yo trato de ingresar una nota mayor a 100, se me fue y yo le puse 150, automáticamente me dice que no se puede, porque solo puedo ingresar datos entre 0 y 100. Ahorita me está mostrando, si yo trato de ingresar un dato no válido, me muestra un mensaje que trae por defecto Microsoft Excel. Pero ese mensaje yo lo puedo configurar para que me aparezca en palabras mías o en lo que yo les quiero definir. Por ejemplo, yo voy a seleccionar nuevamente las dos celdas, voy a ir nuevamente a validación de datos y aquí vean, aparte de la configuración que ya hice, me permite un mensaje de entrada y un mensaje de error. En mensaje de entrada le voy a colocar un título y le voy a decir valores
correctos. ¿Cuáles van a ser mis valores correctos? En mensaje de entrada les voy a indicar. En estas celdas solo puede ingresar números enteros entre 0 y 100. Ese va a ser mi mensaje de entrada. ¿Cuál va a ser mi mensaje de error? En el título le voy a poner error de datos. Error de datos. ¿Y cuál va a ser mi mensaje de error? Usted no ingresó un número entre 0 y 100. Y entonces ya voy a ver yo acá que, por ejemplo, si yo no estoy en las celdas no aparece nada, pero al posicionarme en una de las dos celdas, automáticamente ya me muestra un mensaje, que es el mensaje de entrada, ¿verdad? Donde dice valores correctos. En esta celda solo se pueden ingresar números entre 0 y 100. Ah, bueno, entonces ya alguien leyendo eso ya sabe de que solo puede ingresar 0 y 100. Pero si aún de eso, aunque leyó ese mensaje, quiere ingresar una letra y le da enter, entonces ya les aparece el error de datos que configuramos. Error de datos, usted no ingresó un número entre 0 y 100. Y esto es validación de datos. Ahorita lo hicimos con números, pero también podemos hacer una validación de datos con, en este caso, con, por ejemplo, una lista, ¿verdad? Para hacer una validación de datos, voy a poner acá, lista, y en este cuadrito voy a insertar una lista. La lista puede tener los datos que nosotros queramos. Vamos a validación de datos y en configuración, en este caso seleccionamos lista. El origen puede que nosotros demos los datos que nosotros queremos ver. Por ejemplo, acá voy a poner dato 1, punto y coma, dato 2, punto y coma, dato 3, punto y coma, dato 4. Le vamos a dar clic en aceptar y entonces vean que ahora en esa celda, si yo me posiciono sobre esa celda, ya me aparece un botoncito que indica con una flechita hacia abajo. Si yo le doy un clic, ya me aparecen los datos que yo ingresé. Dato 1, dato 2, dato 3. Y entonces la persona solo va a poder seleccionar de esos datos. Si la persona viene y trata de ingresar algo dentro de la celda, automáticamente le da error. ¿Por qué? Porque solo se puede seleccionar entre estos datos. Esos datos yo los ingresé manualmente ahorita. Pero esos datos también los puedo obtener de alguna lista que tenga más adelante. Por ejemplo, la lista van a ser estos nombres de vendedores. Voy a borrar esos datos, me posiciono sobre origen y simplemente selecciono mis 3 vendedores. Le doy un clic en aceptar. Vean que ahorita lo que me mostró fue una referencia a celdas. Le doy clic en aceptar y entonces ahora en lugar de mostrarme los datos, me aparecen los nombres de las personas. Si yo vengo y en algún momento cambio algún nombre, por ejemplo, aquí voy a cambiar Juan por Luis, y entonces ahora, como era una selección la que yo había hecho, entonces ahora me aparece el nombre Luis. De forma automática yo ya tengo validados ahí mis datos. Muy bien. Veamos pues. Vamos a continuar entonces. Eso sería la parte de validación de datos. Vamos a ver qué más tenemos. Validación de datos, inserción de gráficos en Microsoft Excel. Para insertar un gráfico en Microsoft Excel, lo que nosotros tenemos que hacer como primer punto, pues es ya tener creada la tabla, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera esta tabla, nosotros vamos a seleccionar sobre qué necesitamos el gráfico. Yo, por ejemplo, de los primeros 3 vendedores y de las primeras 3 fechas, selecciono los datos, así como lo tengo, solo voy a la ficha insertar, selecciono el tipo de gráfico que quiero insertar, en este caso va a ser uno de columna, columnas en 3D, le doy un clic y vean que automáticamente ya me aparece el gráfico insertado. Con las ventas, el vendedor 1, que sería Luis, en la ruta 1, el 13 de marzo realizó estas ventas. Pedro en la ruta 2, el 14 de marzo realizó estas ventas. Mario en la ruta 3, el 15 de marzo realizó estas ventas. Y de esta forma yo ya tengo insertado un gráfico. En Microsoft Excel es bien sencillo insertar los gráficos. De igual forma, pues ahí les dejo un video de cómo hacerlo. Vamos a la protección de la hoja de cálculo. ¿Cómo protegemos una hoja de cálculo? Para proteger una hoja de cálculo, nosotros lo hacemos de la siguiente forma. Por ejemplo, yo ya terminé de ingresar datos en esta hoja, quiero compartirlo con otra persona, pero que no le pueda modificar nada. Ah, bueno, entonces vengo a la ficha revisar
y aquí me aparece el botón proteger hoja. Le doy un clic en proteger hoja, simplemente le pongo una contraseña, le doy clic en aceptar, nuevamente vuelvo a escribir la contraseña y le vuelvo a dar clic en aceptar. De esta forma ya queda protegida mi hoja. Si alguien quiere venir y quiere hacer algún cambio, por ejemplo, quiere borrar este nombre, no se puede. Automáticamente Excel le dice que no puede realizar cambios porque la hoja está protegida. Si quiere venir y borrar datos de acá, tampoco puede porque está protegida la hoja. Y entonces sí puede navegar por todas las celdas, pero no puede modificar nada. La voy a desproteger. Para desprotegerla, pues le doy clic sobre el botón desproteger hoja, coloco la contraseña y automáticamente ya está desprotegida. Si yo quiero hacer algún cambio, por ejemplo, aquí voy a cambiar la nota, ya me dejo hacer el cambio. Hay algunas modificaciones que podemos hacer, como por ejemplo, yo quiero que estas dos celdas no queden protegidas, porque yo quiero que esas dos celdas queden disponibles para que puedan ustedes ingresar datos y todo lo demás no tengan acceso. Entonces yo voy a venir, voy a borrar el contenido, voy a proteger mi hoja, pero en este caso, para proteger la hoja, yo voy a seleccionar estas dos celdas, le voy a dar un clic derecho, voy a ir a la opción que dice formato de celdas y acá vamos a ir a la opción proteger y le vamos a quitar el chequecito a la opción que dice bloqueada. Le damos un clic en aceptar y con eso ya desbloqueamos estas dos celdas. Entonces, cuando yo venga y le dé clic sobre proteger hoja, le coloco una contraseña, le vuelvo a colocar la contraseña, yo voy a poder seleccionar cualquier celda, pero si trato de modificar, ninguna me va a dejar, ¿bien? Aquí ninguna me va a dejar modificarla. Por ejemplo, yo trato de cambiar acá, no me deja. Entonces, las únicas dos donde yo puedo ingresar datos son estas dos que desprotegí. Si yo vengo y coloco aquí una nota y en esta otra coloco otra nota, vean que ahí sí ya dejó. En cualquier otra parte de la hoja no deja, únicamente en estas dos. ¿Por qué estas dos? Porque estas dos yo las desprotegí. Le voy a quitar nuevamente la opción de proteger hoja para poder seguir configurando. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, cuando yo protejo mi hoja, yo le puedo decir a Microsoft Excel que no seleccione las celdas bloqueadas. Le quito un chequecito a esta primera opción y entonces ahora voy a ingresar nuevamente mi contraseña. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿O qué pasó con lo que yo acabo de hacer? Que en este caso ya no me dejó seleccionar nada más que estas dos celdas. Si yo trato de seleccionar otra celda, no puedo. Solo puedo estar dentro de estas dos. ¿Por qué? Porque cuando protegí la hoja, le dije que no seleccione ninguna celda a menos de que esté desbloqueada. Y solo estas dos están desbloqueadas, por lo tanto, solo a estas dos celdas se tiene acceso. Entonces, este mecanismo de protección sirve para que cuando nosotros creamos conveniente utilizar esta protección porque hicimos un formulario que no se tienen que modificar muchos datos, sino que únicamente la persona tiene que utilizar datos específicos, él puede acceder únicamente a los campos donde él va a ingresar los datos. Todos los demás campos sí se van a calcular, sí se van a observar, pero no se tiene acceso a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra hoja está, en este caso, protegida. Vamos a ver el último, que sería la opción de asignación o creación de macros. Una macro en Microsoft Excel, pues es un procedimiento que se graba. Yo voy a desproteger aquí la hoja y el procedimiento puede ser cualquiera. Un procedimiento que ustedes necesiten realizar. Por ejemplo, voy a crear un procedimiento que lo que va a hacer es borrar los datos de esta tabla de datos, ¿sí? Esos datos, pues, se van a borrar a través del mecanismo de una, en este caso, una macro. La macro puede servir para agregar datos, para borrar datos, para lo que ustedes necesiten, pero va a ser un procedimiento que ustedes van a grabar. En este caso, yo la voy a utilizar para borrar las ventas, por ejemplo. Entonces voy a venir acá, para ir a las macros, voy a ir a la ficha vistas, aquí me aparecen macros, y voy a darle en la opción ver macros. Ahorita mi libro de Excel no tiene ninguna macro, por eso es que aparece en blanco si le doy ver macros. Entonces le voy a dar clic en la opción grabar macro. Cuando yo le doy clic sobre la opción grabar macro, lo primero que me pide es un nombre para la macro. En este caso voy a colocar acá, borrar, guión bajo, ventas. No, la macro no puede tener espacios, por lo tanto, si necesitamos colocar dos palabras, lo ideal es separarlas por un guión bajo. Borrar ventas, le voy a dar un clic en aceptar y automáticamente empieza a grabar la macro.
¿Dónde veo que se está grabando? Aquí abajo donde dice listo, me aparece un botoncito de detener para detener la macro, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo haga ahorita va a estar grabado dentro de la macro. Entonces, por ejemplo, voy a pedirle a la macro que borre estos datos, los voy a seleccionar, selecciono todos los datos, los voy a borrar, luego voy a venir acá a esta celda y voy a ingresar un texto, ingresar ventas, le voy a poner acá y por último le voy a decir que me deje mi posición del cursor sobre esta celda. Y bueno, ahí ya tengo creada mi macro, le voy a dar un clic en detener y ya quedó grabada la macro. Vamos a ver si nos quedó grabada. Voy a darle acá en ver macros. Y perfecto, ya está ahí, miren. Borrar ventas. Ya nos quedó grabada ahí la macro. Entonces, por ejemplo, voy a volver a agregar los datos. Voy a volver a agregar los datos dentro de mi tablita. Ya están ahí los datos. Y ahora los voy a borrar a través de esa macro. Para ejecutar la macro, pues solo vengo aquí donde dice macros, ver macros, y le doy un clic en ejecutar. Y vean, automáticamente se borraron los datos y ya me agregó ingresar ventas. Pero yo también, por ejemplo, podría venir, crear mi botoncito o insertar una ilustración, una forma, lo voy a colocar por acá. Y aquí le voy a agregar borrar ventas. Ese va a ser mi botoncito. Le puedo dar alguna apariencia. Puedo cambiar el tipo de letra. Vamos a seleccionar la letra. La vamos a poner en el centro y le vamos a cambiar el tipo de letra. Sí, entonces vean, ahí ya nos quedó nuestro botoncito. Para asignarle la macro simplemente le damos un clic derecho. Vamos a la opción que dice asignar macro. Seleccionamos la macro que queremos agregar, borrar ventas. Le damos clic en aceptar. Y entonces, por ejemplo, si ya tuviéramos aquí datos, voy a ingresar un montón de datos acá. Vamos a ingresar datos. Vamos a ir ingresando datos dentro de esta. Y tenemos esos datos, ¿verdad? Y entonces ahora, vean, cuando yo paso sobre esta ilustración que coloqué, ya se convierte mi cursor en una manita. Si yo le doy un clic, automáticamente borra las ventas y me ingresa el texto, ¿verdad? Ingresar ventas y ya me deja en la opción de ingresar ventas. Y esa sería la forma de crear macros y asignarlas a una ilustración en específico. Con eso, pues estaríamos terminando los contenidos para esta semana. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Hay dos tareas. Una sobre crear informes dinámicos. Ahí yo ya les mando una tabla creada. Solo tienen que generar una tabla dinámica con los aspectos que yo les dejo. Y por último, pues también les mando un ejercicio en PDF de algunas tablas que tienen que ir creando. Ahí están los pasos estipulados y luego tienen que ir creando en este caso, las gráficas. Cada gráfica la pueden hacer en una hoja diferente. ¿Sí? Con eso estamos terminando la clase del día de hoy. Lamentablemente, pues la mayoría no se pudo conectar por el problema de que ya nos pide una actualización de Zoom. Entonces, yo espero que para la próxima clase sí puedan estar. La clase se grabó, por lo tanto, se las voy a compartir en unos minutos. Gracias por su participación, que tengan un bonito día y nos seguimos viendo. Cualquier duda o pregunta me pueden escribir a WhatsApp y ahí trataré yo de responder sus dudas y sus preguntas. Que tengan un bonito día y siempre seguimos en contacto. Gracias, profe. Adiós. Adiós, Kevin. Adiós, bro. Adiós.